de la institución en torno a lo que estamos viviendo hoy, que ha obligado, entre otras cosas, a que más de 100 países del mundo entero instruyeran al cierre total o parcial y confinamiento de más de 3.500 millones de personas. Digamos que eso en palabras de medios de comunicación como la BBC de Londres se titulaba así como ¿cómo se cerró el mundo? Y pues nos da a nosotros una idea de cómo afrontar este tiempo de desafíos desde una perspectiva de gestión del cambio y cómo para las organizaciones, vámonos al sector productivo, cómo para las organizaciones, en lugar de considerarse un momento de crisis, debiese ser considerado como la oportunidad propicia para encontrar nuevos canales de interacción con las audiencias. Yo pienso que dependiendo desde qué perspectiva veamos el contexto en el que nos encontramos, vamos a darnos cuenta de cómo se puede estar afrontando. Y la organización hoy estaba preparada para un proceso de interacción, digamos, progresivo a través de diferentes canales, a través de, digamos, la consolidación de un sistema CRM o a través de comunicación digital en los diferentes, digamos, plataformas, pues digamos que sí es un momento de oportunidad. Pero aquellas organizaciones que no habían fortalecido sus procesos de comunicación en el entorno digital, pues están pasando bastantes problemas y dificultades en la medida en que carecen de oportunidades que llamamos puntos de contacto para poder interactuar con las audiencias y garantizar lo que ya les mencionaba. En principio, generar relaciones progresivas con ese cliente y seguidamente generar el proceso de venta para garantizar la estabilidad de las organizaciones. Entonces me parece que quiero dar contexto a la charla en principio porque considero que esta es una problemática vista como oportunidad en este momento, en esta coyuntura que debemos afrontar con todas las herramientas que nos permiten las comunicaciones integradas del marketing y específicamente lo que se relaciona con el marketing digital. Luz Ángel había mencionado, la charla quiere recoger dos ámbitos bastante interesantes, el ámbito de la comunicación digital y otro proceso que, digamos, no es nuevo, pero aplicado al entorno digital se apoya de otras herramientas bastante importantes para garantizar lo que llamamos procesos de atracción. Desde una perspectiva un poco más, digamos, más actual, actual entre comillas, porque del inbound marketing se viene hablando desde hace varios años, es como garantizar procesos de atracción de clientes, digamos, de clientes prospectos o potenciales clientes, para garantizar con ellos un proceso de interacción, lo que llamamos lead nurturing, que es más o menos nutrir ese registro de esa persona, y finalmente promover la compra del producto. Pero no nos quedaríamos únicamente con la compra, sino cómo establecemos una relación tan fuerte que esta persona que nos compra el producto tenga la capacidad y el deseo de referenciar de manera positiva nuestro producto o servicio y pueda ser para otros clientes, digamos, la posibilidad de adquirir este producto o servicio por recomendación. Entonces, vamos a ver eso de manera general. Voy a empezar. Digamos que el propósito de esta charla que quiero plantear hoy, o discusión más bien, es cómo afrontar estos desafíos, las organizaciones en la actualidad, con un mercado bastante diverso y altamente competitivo, en función a la promoción de altos grados de vinculación o engagement a partir de los procesos, procesos sólidos de atracción. Entonces, no nos podemos focalizar exclusivamente a venta de productos o de servicios, sino que cómo nos empezamos a relacionar de manera permanente y cada vez más progresiva con ese cliente para garantizar procesos de retención y, por supuesto, procesos de referenciación. Entonces, vamos a hablar de eso. Pero antes que ingresar de lleno al concepto propio de la atracción en el entorno digital, vamos a ver los conceptos previos para, digamos, contextualizarnos y tener una perspectiva un poco más ampliada de lo que vamos a discutir. En particular, quiero retomar algunos conceptos de forma muy ejecutiva. El primero es el pensamiento fuera de la caja. Cuando hablamos del pensamiento fuera de la caja, estamos, digamos, haciendo alusión a un planteamiento de algunos consultores del ámbito de la administración de empresas de Estados Unidos, décadas de los 70, 80, donde se mencionaba que los empresarios, en general los emprendedores, debían generar procesos de creatividad a partir de miradas disruptivas, ¿sí? Entonces empezar a plantearnos nuevas alternativas
diferenciadas para solucionar problemas y no quedarnos encasillados en esa caja que, digamos, nos obstaculizaba o nos limitaba en el concepto de creatividad. Entonces, en principio, si queremos abordar el entorno digital y garantizar procesos de comunicación con el fin de facilitar la atracción, pues se requiere necesariamente fortalecer la creatividad. Otro concepto que quiero poner sobre la mesa de manera anticipada es el concepto de innovación. Y digamos que sobre el concepto de innovación se ha hablado demasiado, muchísimo, muchísimo, y hay diferentes autores y teóricos que puedan darnos mayores luces sobre este planteamiento. Pero me quiero quedar con uno únicamente, que es el concepto de innovación desde una mirada desde el pensamiento diseño, el design thinking. El pensamiento de diseño nace más o menos en la década de los 70, y puntualmente de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, donde empezábamos a pensar en cómo para generar productos debíamos inicialmente preguntarnos qué productos o servicios requieren las personas. Entonces, lo que teníamos que hacer en principio era procesos de empatía. Cuando hablamos de empatía, lo que ustedes ven en el primer círculo azul, estamos hablando de identificar a ese cliente y ponernos en los zapatos de ese cliente. Y eso es importantísimo, ¿no? Ahora pensando en función de generar emprendimiento. Porque si desarrollamos un producto que no tiene mercado, que no está pensando en fortalecer una situación, en garantizar la resolución a una necesidad o generar un satisfactor, pues estamos cometiendo un error gravísimo porque no vamos a tener éxito en el mercado. Entonces, del pensamiento de diseño y de los procesos de innovación, quiero retomar esa necesidad de preguntarnos sobre qué están pensando los clientes, qué están pensando las personas, en general los públicos, y a partir de este planteamiento, de preguntarnos qué están pensando, qué quieren indagar, qué requieren, empezar a generar todo un campo estratégico que nos permita desarrollar una comunicación asertiva. Les voy a dar un ejemplo. Hoy, la mayoría de los padres de familia, casi todos tenemos a los hijos o a los sobrinos en nuestras casas. Entonces, ¿qué pueden hacer en este momento los colegios, digamos, tanto públicos como privados y puntualmente los privados? Podemos llenar de contenido a ese padre de familia de cómo afrontar, digamos, la situación de tener a hijos todo el día a través de lúdicas, dinámicas, actividades de formación que le permitan a ese niño sentirse, digamos, a gusto y pues por supuesto que garantice digamos, una convivencia sana en el hogar. Entonces, es preguntarnos en este momento, ante esta coyuntura, qué están requiriendo las audiencias, las personas, a partir de ahí empezar a generar lo que llamamos en marketing digital o en comunicación digital, contenido de valor que pues, las personas perciban como necesario para implementar en su vida cotidiana. Entonces, del pensamiento de diseño quiero retomar esa necesidad de empatizar, ponernos en el lugar o en los zapatos del cliente para empezar a entender cuál es su problema, cuáles son sus necesidades y a partir de eso definir, digamos, unas alternativas que puedan resolver ese problema. Otro concepto previo que quiero poner sobre la mesa es el concepto de estrategia. Digamos, el concepto de estrategia también ha sido ampliamente estudiado. Nos podríamos quedar aquí más de 2 horas, casi todo el día, hablando de estrategia, tanto desde el campo académico como en el sector real, donde experimentamos que las estrategias, pues en su principio se consideraron necesarias para el campo militar. Y era interesante, realmente era interesante. Si leemos, por ejemplo, autores como Sun Tzu y su arte de la guerra, cuando nos planteaba el desafío de enfrentarnos de manera estratégica en los campos de batalla y cómo eso fue trasladado a las organizaciones, a las empresas, para que puedan sostenerse en el mercado y garantizar pues, mayor competitividad. Pues, la estrategia tiene, digamos, varios elementos importantes a considerar. Pero más allá de eso, quiero concentrarme en el señor Ken Segall. Ken Segall, creador del nombre iMac. Yo me imagino que ustedes conocen el producto iMac. Bueno, realmente hace parte de la gran casa matriz Apple. De ahí nacieron nombres icónicos como iPhone, iPad, etcétera. Digamos que este señor se le ocurre el concepto de iMac y ese concepto permitió, digamos, un posicionamiento bastante interesante de la compañía Apple. Ken Segall acompañó al señor Steve Jobs, yo me imagino que también lo conocen, en su mítico regreso. No sé si recuerdan que el señor Steve Jobs fue despedido de su propia compañía. Durante ese tiempo se
se dedicó a algo que se llama la producción animada, compró lo que en su momento era de Lucasfilm, lo volvió Pixar y finalmente eso fue vendido a Disney. Entonces, cuando regresa el señor Steve Jobs, funda una campaña que se llama Piensa Diferente y Ken Segall pues, le acompañó en todo este mítico regreso. Pero, ¿qué quiero decir de Ken Segall y del planteamiento Apple? Ken Segall decía lo siguiente: las palabras son muy poderosas, pero muchas palabras no van a ser más poderosas. Y eso es muy cierto. No necesitamos saturar a las audiencias, y más con todas las posibilidades que tenemos en el entorno digital, con todas las plataformas y canales digitales que nos ofrecen, digamos, la Internet, eh, sino que tenemos que ser muy estratégicos. Y creo que ese ha sido uno de los grandes errores de las organizaciones tratando de apresurarse a dar respuestas. Yo me imagino que es la preocupación de todos, de poder vender sus productos, poder vender sus servicios, aun cuando la mayor cantidad de personas estuvieran encerradas o confinadas en sus casas. Entonces, ese canal e-commerce, digamos que ese canal no tradicional, debió fortalecerse en cuestión de días. Y digamos que no estábamos todos preparados para ese cambio tan radical. Y por eso muchas organizaciones empezaron a desarrollar muchas acciones estratégicas, digamos, no tan estratégicas, pero sí acciones aisladas en el campo digital, digamos, pauta en redes sociales, posicionamiento en SEO orgánico, pauta SEM, publicidad en banners, etcétera, digamos, tratando de recoger esas audiencias. Pero ahí hay un gran error, y es que la Internet es una herramienta muy poderosa que llega a múltiples mercados, pero eso no quiere decir que lo que la hace ser poderosa es la gran capacidad, digamos, de alcance, que si bien es cierto, es un elemento diferenciador de otros medios, no es, digamos, estratégico hacer una comunicación masiva, porque definitivamente hoy las audiencias están pensándose en personalizadas, es decir, cómo yo puedo generar interacción con mi cliente sabiendo cuáles son sus necesidades. Y eso no es tan difícil, ¿no? Si instalamos una plataforma de marketing digital o una plataforma CRM, podemos hacer automatización del marketing. Esto es enviar correos, digamos, con algunos periodos de tiempo y con un contenido muy específico, nutrir ese registro o ese lead o esa persona que se ha registrado en nuestra base de datos y hacerlo de forma personalizada. Hay muchas, digamos, apuestas en lo que refiere a la personalización de los contenidos en el entorno digital y en las comunicaciones digitales. Y, por ejemplo, nosotros creo que la mayoría tenemos cuenta en Netflix. Entonces, tenemos cuenta en Netflix. En mi caso particular, a mí me gustan mucho las películas orientadas al terror o al suspenso. Pues como mi cuenta, yo ingreso, pues inmediatamente Netflix me empieza a ubicar las películas asociadas a terror o a suspenso. Eso es personalización. Y ese grado de personalización lo ha llevado Netflix a un ámbito superior. Ahora no es suficiente únicamente con los títulos de las películas. Ahora estratégicamente toman algunos, digamos, algunas escenas de una película y digamos que toman la escena más terrorífica, así sea una película de drama, y nos la muestra. Porque lo que le interesa a Netflix es generar contenido y que ese contenido sea consumido por las personas. Y bueno, y estamos a puertas de que llegue Disney Plus, que va a ser un gran competidor en lo que van a ser plataformas streaming para películas y entretenimiento en general. Entonces, Netflix está armando y de eso se trata, de garantizar procesos de personalización y no desgastarnos en muchas palabras, muchas acciones, porque eso necesariamente no lo hace ser más poderoso. A veces una palabra muy contundente, una imagen muy contundente es suficiente para capturar ese proceso de atracción. Y en ese sentido, los señores de Apple crean el concepto de la estrategia simple. Y la estrategia simple no es nueva, pero digamos que le ha funcionado muchísimo a Apple durante ese proceso de posicionamiento y básicamente se trata de garantizar la percepción de la simplicidad. Es decir, un computador de Apple o un equipo celular, un smartphone, no es simple, se percibe simple. Se percibe simple porque su comunicación es simple, digamos que no está cargada de información, porque sus contenidos en las diferentes canales y plataformas digitales son simples. Porque si tú tienes un producto a la mano de Apple, pues te das cuenta que su forma, digamos que su interfaz parece simple, pero si te vas al fondo, te das cuenta de que todo ese equipo que ha sido construido con un gran proceso de desarrollo nace de investigación y por supuesto de innovación y va a tener una cantidad de tecnología
bastante importante para el usuario. Es decir, no son productos simples, se perciben simples. ¿Y por qué percibirse simple? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué una marca debería percibirse simple en este contexto? Porque definitivamente hoy las personas están preocupadas por muchas cosas y no podemos generarles mayores preocupaciones. Hacerle la vida más simple a las personas. Si las personas necesitan comprar un producto, yo tengo que garantizar la usabilidad en mi website para que la persona pueda entrar al catálogo de producto y no perderse, digamos, en la cantidad de información. Entonces, ahí hay otro elemento importante. Tenemos que ser estratégicos en el uso de la información y ser estratégicos en qué información yo puedo publicar para garantizar procesos de personalización con mis audiencias. Estos señores de Apple, a partir del concepto de la estrategia simple, crean los 5 elementos de la simplicidad. Yo les voy a traer apenas 3 elementos. El primer elemento es crear amor o crear vínculo, crear conexión. Para ellos es fundamental que una marca, una organización que esté pensándose en función de garantizar sostenibilidad a largo plazo, crear relaciones duraderas con el cliente, cree un vínculo y una conexión con la audiencia. Entonces hay que crear conexión, hay que crear vínculo. Y ese vínculo se crea, por ejemplo, a través de un correo automatizado que nos llegue el día de nuestro cumpleaños diciendo, señor Sebastián Salas, le deseamos un feliz cumpleaños. Eso es automatizado, pero eso nos permite crear vínculo con esas personas. O por ejemplo, a muchos nos ha pasado que nos interesa un producto, en Instagram nos lleva un WhatsApp, cuando escribimos al WhatsApp, pues son las 11 de la noche, nadie nos contesta y como no hay un WhatsApp Business, no hay un chat automatizado, pues toca esperar al otro día que la persona conteste. Pero si contamos con WhatsApp Business, con ese chat automatizado, ese chatbox, pues permitimos que la persona no se sienta, digamos, ignorada. Entonces, automáticamente nos responde una máquina donde nos dice, qué bien, Sebastián, te interesaste por nuestro producto, accede a este enlace para más información. El día de mañana, uno de nuestros asesores se comunicará contigo para resolver cualquier inquietud particular. Entonces, de eso se trata, de crear conexión con las personas. Y ese vínculo no solamente es emocional, ese vínculo puede ser racional, ese vínculo puede ser, digamos, a partir de sensaciones. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de los canales tradicionales, las tiendas de establecimientos y demás, pues nos damos cuenta de que la arquitectura del espacio, los colores, las formas, el aroma, la música, toda se traduce en una experiencia. Y esa es la experiencia que hay que generar en las personas si lo llevamos al entorno digital para garantizar que estos se sientan realmente cómodos con la compra de un producto o de un servicio. Entonces no podemos complicarle la vida a las personas a la hora de llevarlos a la compra. Hay otro elemento de la simplicidad que plantea el señor Ken con Steve Jobs, que tiene que ver con hacer pocas cosas mejor. Y aquí lo quiero resumir con focalizar. Focalizar estrategias, focalizar acciones, por 2 razones importantes. La primera es que, de acuerdo con la frase anterior, no porque hagamos muchas cosas vamos a lograr grandes objetivos. Y la segunda, porque las organizaciones hoy, y dada esta coyuntura, no cuentan con todo el recurso financiero necesario para desarrollar las mejores estrategias de comunicación digital. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos pensando en cómo ajustar la organización a una realidad donde por 2 meses casi estuvimos confinados y no hubo ingreso por parte de clientes que compraban productos. Digamos que las organizaciones más preparadas contaban con un e-commerce y eso les facilitó sostenerse, pero no es lo mismo. Hablamos, por ejemplo, de marcas como Mario Hernández, que yo creo que ustedes conocen. Esta marca es muy conocida a nivel mundial, colombiana. El señor Mario Hernández tiene, digamos, una marca muy posicionada. Digamos que productos como Mario Hernández no se encuentran ni desde Canadá hasta Argentina y son productos, digamos, a nivel europeo. Pero ¿qué pasa con Mario Hernández? Que Mario Hernández casi el 80-90% de sus productos se venden a través del canal tradicional y el restante a través del e-commerce. Entonces, si no fortalecemos la tienda electrónica y la venta a través de Internet, pues vamos a tener desafíos importantes por asumir. Y el último elemento de la simplicidad es hacer que cada palabra cuente. Y esto es importantísimo, hacer que cada palabra cuente es que si yo utilizo un elemento, llámese imagen, llámese texto, llámese copy, llámese frase, llámese contenido, que eso tenga un sentido y se articule a una estrategia. Si yo estoy enviando un mensaje y ese mensaje no es importante, no es necesario, estoy generando lo contrario.
estoy promoviendo confusión en el cliente. Entonces tenemos que pensar en función del cliente y que esa información o ese contenido que yo comparta de verdad tenga un sentido y cuente para esa audiencia. Voy a darles un ejemplo muy específico. El concepto de percepción de la simplicidad nos lleva a cómo aterrizamos y cómo aproximamos un gran flujo de información de manera estratégica para garantizar que las personas se sientan impactadas de forma inmediata con poco contenido. Por ejemplo, aquí les estoy dando una información, una infografía de la WWF, que lo hizo la agencia de comunicación Fibios. Dice, plásticos en el océano. Cada año arrojamos 13 millones de toneladas de plástico al océano. Eso es muchísima cantidad. Esto equivale a vaciar un camión de basura cada minuto en el mar. Entonces, la información es suficientemente impactante. No necesito mayores elementos para traducir una problemática que debería preocuparnos a todos en este momento. Porque dice que en el 2050 podría haber más plásticos que peces en el mar, fuente de la ONU. Entonces, poca información, contundente y bastante sólida. Ahora, que esto vaya a motivar a las personas a dejar de utilizar plástico de un solo uso, o que dejen de consumir plástico, o que no boten basura en los océanos, eso va a estar bien complicado, porque pues, requerimos de estrategias de comunicación orientadas al cambio social, digamos, al bien público, a la publicidad de bien público y demás, porque obviamente estamos hablando de comportamientos, y los comportamientos, pues es un trabajo bastante fuerte por modificar. Entonces, digamos que lo que quiero darles aquí es un ejemplo básico de cómo un contenido puede ser lo suficientemente impactante y no requerir bastante información, la percepción de la simplicidad. Otro elemento, o más bien otro concepto que quiero abordar de manera estratégica es el concepto de mercadeo. Y pues muchos autores han hablado de mercadeo. Digamos, los teóricos como el señor Philip Kotler, padre del mercadeo moderno, decía que el mercadeo es un proceso administrativo que influye en lo social, más o menos, un poco más, un poco menos. Pero quiero retomar un concepto de los señores de la Universidad de Harvard. Me parece que es un referente bastante interesante. Su escuela de negocios es uno de los referentes teóricos más importantes, junto con profesores como el señor Michael Porter y demás, donde nos plantea la necesidad de entender el mercadeo como la garantía de ofrecer valor al cliente. Y ese valor se traduce desde la creación, en el momento de la entrega y finalmente en el momento del sostenimiento. Entonces, cuando pensamos en crear valor, estamos pensando en procesos de empatía, en generar soluciones a los problemas que tienen las personas hoy a través de un producto o un servicio que realmente genere satisfacción y que resuelva su problema. ¿Cómo pensar en entregar valor? Bueno, entonces, ¿cómo llevamos ese producto al cliente? Y para ello necesitamos P de promoción, para ello necesitamos P de plaza. Es decir, ¿cómo vamos a motivar que esa persona nos compre el producto? ¿Cómo vamos a entregarle ese valor? Y finalmente, ¿cómo vamos a sostenerlo? Que ese creo que es uno de los grandes desafíos que deberían asumir las organizaciones a partir de hace mucho tiempo. Y es que ese cliente que yo tengo hoy, pues ese cliente me siga comprando. ¿Y cómo garantizo que ese cliente me siga comprando? Pues generando una buena satisfacción, generando una buena experiencia en el consumo del producto o del servicio. Entonces aquí es fundamental. Los Perdón, una procesos, pregunta. ¿Eso señor, no es a lo que se refiere el comportamiento post-compra, el ciclo de la compra, que a su vez correcto. es del comportamiento del consumidor? Correcto, muy bien, sí, señor. Estamos hablando del momento, el segundo momento de la verdad, todo lo que llamamos postventa, acompañamiento, garantía, eh, digamos, no sé, si te falló el producto, entonces, bueno, vamos a ver, te acompañamos en el uso del producto. Efectivamente, estamos acompañando en el proceso de sostenimiento, pero para garantizar ese sostenimiento, uno, tenemos que garantizar que la promesa de valor se cumpla. Entonces, esa es otra tarea aquí bien importante. Desde comunicación digital, desde marketing digital, desde publicidad, podemos hacer maravillas. Pero si el producto, desde la creación de valor, es decir, el triángulo gris, el primer rectángulo gris, eh, no se cumple, es decir, el producto dice que es de calidad, pero cuando se llega al segundo momento de la verdad, que es cuando utiliza el producto, no se cumple, pues vamos a tener problemas en el sostenimiento. Entonces, es toda una cadena que vamos a ver ahorita un poco más en detalle, donde necesitamos que cada una de esas, digamos, esas acciones que se desarrollan de forma alineada y articulada. ¿Listo?
Muy bien. Bueno, también es importante a nivel de mercadeo pensarnos en que todo responder a un objetivo en común. Y ese objetivo debe ser, digamos, transparente. Porque si mi objetivo como organización es incursionar en el mercado, digamos, no sé, europeo, entonces mi objetivo de mercadeo debería estar orientado hacia allá, ¿cierto? Ahora bien, esa alineación deberá ser función de la alta dirección, ¿cierto? Del gerente o la persona responsable del departamento de mercadeo. Y de ahí, ¿cómo se desprende ese objetivo, las estrategias que vamos a desarrollar? Llevémoslo al campo de la comunicación digital. Yo puedo tener estrategias a través de redes sociales, yo puedo tener estrategia de posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda, yo puedo tener estrategias, por ejemplo, de mail marketing y newsletter y demás. Entonces, todas estas estrategias deben comunicarse entre sí para garantizar que el objetivo se cumpla. Eso, pues, obviamente va a requerir que cada estrategia tenga unas acciones y unas tácticas. Y esas tácticas permitirán el desarrollo general de la estrategia y a su vez esa estrategia va a contribuir al desarrollo de ese objetivo y ese objetivo va a contribuir al desarrollo de la organización. Ahora, todas estas acciones deberán tener metas claramente identificadas. Entonces, cuando hablamos de metas, estamos hablando de que el objetivo es responder a un objetivo SMART, un objetivo específico, medible, aterrizable, realista y, pues, digamos, definido en el tiempo. Porque si no, pues estamos hablando de sueños. Una cosa es decir, por ejemplo, un ejemplo muy personal, decir, bueno, quiero bajar de peso, voy a bajar de peso. Ese es un sueño. Quiero traducirlo en un objetivo SMART. Bueno, para el diciembre del 2020 voy a bajar 3 kilos, ¿sí? Porque puede que llegue diciembre del 2020 y mi objetivo haya sido bajar de peso, pero cuando llegue diciembre del 2020 solamente bajé 1 gramo. ¿Cumplí el objetivo? Claro, lo cumplí, porque no fui, digamos, aterrizado en la meta, en la definición del tiempo, en la definición de la información que me permita a mí de verdad construir un objetivo como debe ser. Indicadores. Y cuando hablamos de indicadores no debemos diferenciarlo claramente de las metas. Estamos hablando de cómo vamos a analizar el comportamiento de cada una de esas estrategias para garantizar el cumplimiento de las metas. Entonces, un indicador, por ejemplo, en el marketing digital se utiliza mucho, por ejemplo, los KPIs, indicadores claves de desempeño. Se utilizan, por ejemplo, el número de seguidores, tasa de apertura del correo electrónico, número de visitantes únicos, número de registros o leads y demás, de tasa de conversión, ese tipo de conceptos debemos llevarlos a la comunicación digital para entender que deben ser medibles. Si un objetivo no se puede medir, si estamos hablando de un objetivo de organización empresarial, pues no debería ser objetivo. ¿Sí? Digamos que el objetivo tiene que ser medible, cuantificable para poder ser evaluado y pues al final de cuentas poder dar cuenta si se ha cumplido o no. Y ahí es donde empiezan a ser otro elemento importante cuando hablamos del accionar del marketing digital y un poco las acciones que llevamos en los nuevos medios, empezamos a hablar de puntos de contacto. Y los puntos de contacto van a ser lo que ya había hablado de esa empatía con el cliente, van a ser esos puntos de conexión con las audiencias. No son medios de comunicación únicamente, ¿sí? Por ejemplo, para mí un punto de contacto puede ser, si mi cliente es una persona que consume el periódico eltiempo.com, entonces va a ser el periódico eltiempo.com. Y si, por ejemplo, hay algún columnista que prefiera a este señor de ese periódico, pues ese puede ser un punto de contacto. O puede ser, si mi cliente, o lo que llamamos en marketing digital, mi buyer persona, no sé, viva en Cali, entonces un punto de contacto puede ser las principales calles de la ciudad. La calle Quinta, al norte la Sexta, la Octava y demás. Entonces yo empiezo a indagar cómo voy a interactuar con mi cliente a través de esos puntos de contacto, porque esos puntos de contacto van a permitirnos experiencias. Es básico. Si yo, por ejemplo, voy a llegarle a un cliente que lee, por ejemplo, The New York Times y le publico eso en el Q, pues obviamente el cliente nunca va a ver ese anuncio. Y eso es un principio básico, que a veces muchas organizaciones cometemos errores cuando decimos, vamos a pautar en Facebook, porque ahí está todo el mundo. Bueno, sí, puede ser que ahí esté todo el mundo, pero está nuestra audiencia, está nuestro mercado meta, de lo contrario estaríamos haciendo una inversión perdida. Entonces, hay que preguntarnos específicamente cómo voy a interactuar con la audiencia, cómo voy a establecer esos puntos de contacto para desarrollar acciones estratégicas en esos puntos de contacto.
Ahora, en el ámbito de la comunicación digital tenemos muchísimas alternativas. Las plataformas digitales varían. Podemos tener posicionamiento orgánico. Eso es un poco cuando tú haces búsqueda en un motor como Google o Bing o cualquiera que sea. Entonces, lo que nos ha permitido la estructuración de un website a través de su codificación es que se ubique en el primer lugar porque le hemos incorporado palabras clave, las keywords, porque hemos hecho todo un tratamiento interno a través de las etiquetas y porque evidentemente la página web tiene un contenido bastante interesante, bastante llamativo, como en Google le llamarían de autoridad, y muchas personas se motivan a visitarlo, algo que se conoce como tráfico. Es decir, si muchas personas llegan allá, entonces porque es de autoridad y a eso se le llama tráfico, y esa página web va a estar muy bien rankeada, muy bien posicionada porque tiene contenido de autoridad. Entonces, cada plataforma tiene sus particularidades. Por ejemplo, el marketing en redes sociales es muy potente, es muy fuerte. La comunicación a través de influencers. Digamos que los influenciadores también tienen, digamos, un impacto bastante importante porque mueven muchas audiencias. Pero lo importante es ser estratégicos a la hora de identificar ese punto de contacto y cómo ese punto de contacto se relaciona con mi cliente o mi buyer persona. ¿Y por qué es fundamental? Porque llegamos al otro concepto que quiero que veamos de manera anticipada. Te digo, pues que te mandé. El otro concepto que quiero que veamos de manera anticipada es el concepto de experiencias digitales. Y la experiencia digital está traducida como una buena construcción de una interfaz, algo que llamamos interfaz de usuario, un buen proceso de interacción de esa interfaz con mi buyer persona, con mi cliente, con mi potencial cliente más bien, y que eso resulte en una experiencia para ese usuario. Entonces, garantizar la experiencia del usuario va desde la construcción del contenido, mi perfil en redes sociales, desde mi página web, desde la construcción de mi blog, desde el desarrollo de la página de aterrizaje o landing page y de cómo se garantiza esa interacción con ese contenido. Es decir, si yo estoy haciendo un blog y quiero presentar información asociada a mi producto, ¿cierto? O a la necesidad del producto, pues entonces brindo unas categorías de información y le garantizo a la persona que ingrese que es fácil de usar y que aparte de eso hay información y contenido de valor y eso va a motivar en el cliente una experiencia positiva. Entonces la experiencia es lo que sucede delante de la pantalla, es decir, la reacción del cliente respecto a el uso de ese producto digital que podemos verlo desde diferentes perspectivas. Un blog, un video en YouTube, una página en Facebook, en cualquier tipo de red social y demás. Y llegamos al proceso de venta. Digamos que por eso precisamente yo les hablaba de la potencialización del e-commerce. Perdón, Sebastián, ¿serías tan amable de reiterar? Garantizar la experiencia del usuario va desde la construcción de contenido, interfaz de valor, de la mano con la simplicidad de su uso. Muy bien. No sé si me faltó algo. No, está muy bien. O sea, a ver. Lo que pasa es que me gusta tener claros estos conceptos para eventualmente aplicarlos como tal. Okay, no, desde mi ámbito administrativo, como pues que es mi formación académica. Perfecto, Andrés Felipe, no hay problema. A ver, la experiencia del usuario es el resultado, ¿cierto? Es el resultado de la construcción de una interfaz de usuario, como tú lo llamaste, simple, a eso se le llama usabilidad. Eso es. Se garantiza la usabilidad de esa interfaz, es decir, que sea, como tú dices, simple, fácil de acceder. Si yo quiero comprar un producto, pues yo encuentro fácilmente el catálogo, ¿cierto? Y identifico el carrito de compras, pago con tarjeta de crédito y ya el producto me llega en 3 días. Eso se llama usabilidad, que no haya problema, digamos, en ello. Y eso nos va a permitir que haya un proceso de interacción positivo, ¿cierto? Porque si todo lo que está dispuesto en la website se ajusta, digamos, no hay ningún link roto, no hay ningún problema con el precio del producto, que el producto que está presentado ahí, digamos, si está en stock, si está en inventario, y pues no va a haber problema cuando el cliente lo vaya a comprar, porque luego me va a decir, no hay en inventario. Entonces, todo eso va a generar una experiencia muy positiva para el cliente. Y si esa experiencia es positiva para el cliente, volvimos a hablar de los procesos de referenciación. Entonces, ese cliente va a referenciar mi producto o mi tienda virtual o mi página en Instagram, donde vendo productos de moda, demás,
y pues van a haber más clientes que estén interesados en comprarme. Entonces es fundamental trabajar sobre las experiencias del cliente en el entorno digital. Y precisamente, digamos que desde el punto de vista del mercadeo y de la comunicación y de la publicidad en general, de todos estos campos disciplinares, debemos focalizarnos en los procesos de venta, sí, es verdad, pero antes que el proceso de venta necesitamos pensarnos en cómo generar relaciones sólidas con las audiencias, con los clientes, con los potenciales clientes. Entonces, ahí hay un desafío gigante y es cambiar el chip a algunos empresarios que evidentemente todo esto tiene que llevar a la venta del producto, a la compra del producto. Pero si antes no se ha creado una relación sólida con el cliente, pues va a estar bien difícil garantizar la venta del mismo. Entonces, por ejemplo, hay personas que compran en alcosto.com porque les ha ido muy bien, pero eso no fue de la nada, eso fue un proceso donde compró un producto pequeño, luego vio que la experiencia del producto era buena, es decir, el producto de calidad, le falló algo, hubo garantía, entonces fue creciendo de manera progresiva, como dice el señor Boyd, de manera progresiva esa relación. En eso tenemos que trabajar fuertemente con el cliente. Voy a presentarle algunos datos de lo que hablamos del proceso de venta, que me parece fundamental presentarlos. Esto es del 2019, digamos que es un estudio de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, y es bastante interesante porque de alguna forma era el preludio de lo que está pasando hoy. O sea, desde hace rato a las instituciones de educación superior, a las empresas, a las naciones y al mismo gobierno nacional, se ha hablado de las comunicaciones a través de los medios digitales, del teletrabajo, del e-commerce, de la educación virtual y una serie de cosas que nos permiten las tecnologías de la información y de comunicación, pero no hemos sido lo suficientemente asertivos o más bien inmediatos en el desarrollo de estrategias para responder a esos nuevos campos o a esas nuevas, digamos, audiencias que están en nuevos entornos. Por ejemplo, voy a tomar algunos elementos de este estudio porque me parece interesante que dice que los principales puntos de acceso a la consulta de bienes y servicios son el buscador y las redes sociales. El buscador es 74%. Eso quiere decir que las personas, antes de comprar un producto, buscan en Google o en Bing sobre el producto. Y cuando buscan en Google o en Bing, pues están buscando las características, atributos, algo que es fundamental, testimoniales, experiencias de otras personas sobre ese uso de ese producto, para motivarse a comprar el producto. ¿Listo? Entonces ahí hay que trabajar muy fuerte porque estamos hablando de audiencias que si bien no todas pertenecen a esa generación que llamamos pues centennials ni millennials, sí tenemos bastantes migrantes digitales que ya dominan las herramientas tecnológicas, que tienen Facebook, tienen Instagram y otras plataformas y que hacen uso de Google, que hacen uso de YouTube, donde empezamos a generar interacción. Este es otro elemento importante, el perfil del comprador 100% online e-commerce. Según ese estudio, está entre el 26 y el 40, perdón, entre 26 y 40 años, es el 45% de personas. Es decir, hay un amplio mercado potencial para llegar a esas audiencias a través de comunicación digital. Hay otro elemento interesante y es que las principales categorías de compra de esas personas, de esos perfiles, están relacionadas con turismo un 37%, con moda un 37% y con tecnología un 36%. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay un mercado gigante esperándonos detrás de esa pantalla, como dijimos, en esa experiencia de usuario, para comprar nuestros productos o servicios. Esta otra, digamos, gráfica es bastante interesante porque nos relaciona de manera comparativa cuál es, digamos, el uso de los dispositivos, llámese celular, smartphone o llámese portátil o escritorio, versus la compra. Aquí nos damos cuenta, según el estudio, que las personas, lo que está en negro es el uso del smartphone para comprar estas diferentes categorías de productos. O sea, las personas están utilizando el smartphone para compra en línea. Es decir, que tenemos la posibilidad de venderle a la persona en la casa, en la cocina, en el trabajo, en el transporte masivo, en el taxi, en donde sea, porque tiene el dispositivo móvil en su mano. Y lo que está en amarillo es el computador portátil, lo que está en verde es computador de escritorio. Hay algo interesante aquí que me parece que es un fenómeno que hay que evaluar y es cómo los productos que llamamos electrodomésticos, que son productos más costosos, también son ampliamente comprados a través de computadores portátiles.
eso nos da, entre comillas, para algunas personas, una sensación de más seguridad. Es decir, es más seguro comprar a través de un portátil que a través de un celular un producto de mayor costo. Yo puedo comprar una entrada al cine a través del celular, pero cuando voy a comprar un portátil, pues me sentaré en el computador, empezaré a evaluar el producto, lo miro una vez, lo miro otra vez, indago sobre el uso del producto, indago un poco sobre los testimoniales que tienen el uso de ese producto, es decir, experiencia de otras personas, y finalmente lo compro. Y ahí llego un poco a lo que decía el compañero anteriormente, y es a pensarnos en función de esa experiencia, digamos, digital. Y esa experiencia del usuario se traduce en tres momentos importantes. El primer momento, la funcionalidad. Y cuando yo hablo de la funcionalidad, llévenlo a cualquier plataforma, llévenlo a una website, llévenlo a un blog, llévenlo a una página en Facebook o demás, lo que ustedes consideren. Cuando yo hablo de funcionalidad, es que funcione, que si yo le doy clic al botón de carrito de compras, pues compre. Que si yo quiero ver el catálogo de productos, me deje ver el catálogo de productos. Es que funcione. Cuando hablamos de usabilidad, que es el segundo cuadrito donde está el caballo, la usabilidad es la facilidad de usarlo, ¿sí? Y ahí hay un gran desafío que creo que compañías como, por ejemplo, Vélez empiezan a fortalecer, y es garantizar que la persona se sienta en la tienda física, ¿sí? Entonces, digamos que cuando tú vas a un centro comercial, ingresas, la puerta está bastante notoria, es decir, se ve el letrero, y si quieres productos para niños, pues hay un letrero gigante que dice productos para niños, si quieres productos para damas, para caballeros. Lo mismo debe sentirse, digamos, en términos de usabilidad en el entorno digital. Entonces, que la persona pueda navegar sin ningún tipo de problema y poder, digamos, conocer el producto, conocer el servicio de manera plena. Y finalmente llegamos a la satisfacción. Y la satisfacción está medida en dos momentos. Ahorita lo vamos a ver, en el primer momento de la verdad y en el segundo momento de la verdad. El primer momento de la verdad es cuando esa persona se sienta frente, digamos, al computador y va a dar al botón comprar, ¿cierto? Entonces, digamos que la facilidad de llegar al botón comprar y recibir el producto, segundo momento de la verdad, pues va a garantizar que ese cliente haya tenido una experiencia positiva. O lo otro, por ejemplo, yo quiero comprar el producto, ya me decidí comprarlo, escribo a través del chat, pero el chat es un chatbox, es decir, un chat automatizado que casi todas las empresas están incorporando en sus redes sociales, en WhatsApp Business, en sus páginas web y demás. Y entonces hay una contestadora automática, ¿cierto? Pero si quiero comprar el producto y digamos que nadie me contesta, yo le escribo al chat y digamos que es una tienda que vende a través de Instagram, y le escribo a las 10 de la noche cuando estoy motivado a comprar el producto, pero pues ya la señora o el señor apagó el celular, y como no utiliza WhatsApp Business, que es la aplicación, digamos, comercial de WhatsApp que utilizamos todo el mundo, pues se pierde la venta, ¿cierto? Entonces es lo Ahora que lo mismo como mencionas, si... tengo una duda, perdón que Sí. te interrumpa. ¿Qué tan conveniente entonces es integrar una especie de chat automatizado precisamente por lo que acabas de mencionar? Porque muchas veces a mí me ha pasado de que yo tengo disponibilidad 10:30, 11 de la noche, y muchas veces a mí me gusta artículos que quiero hacerme acreedor a ellos, buscarlos en internet, pero cuando voy a tratar como de concertar algunos detalles que quiero precisamente previo a la decisión de compra, con base al ciclo de la compra, pues no hay nadie que atienda. Entonces ahí, frente a ese detalle, ¿qué? Ok, muy bien. Esa es una buena pregunta y creo que para allá vamos, ¿no? Para el fortalecimiento de la Sí, sí. automatización en los chatbots. Yo pienso que depende. Si hay una buena construcción de las rutas que estén parametrizadas en el chatbox, sí. Pero si el chatbox va a ser bastante, digamos, simple, no permite, digamos, una alternancia en diferentes respuestas, pues ahí hay un gran problema, ¿cierto? Porque te crea una experiencia negativa. Entonces, sí está muy bien, siempre y cuando se dé la posibilidad de conocer todas las respuestas, y si no, poder conectar de manera sincrónica con un vendedor o con alguien de la empresa para resolver las dudas puntuales. Llámese un correo electrónico o llámese un chat instantáneo, una mensajería instantánea en tiempo real, pero digamos que hay que dar esas alternativas al cliente. ¿Listo? Sí, porque entonces si no hay la evaluación de las alternativas, simple y sencillamente yo en el caso mío, yo la desecharía y entonces tomaría la decisión de evaluar otra alternativa, ¿no?
vendría siendo como el tercer paso del ciclo de compra, que ese de hecho es la más importante porque de ahí es donde sigue ya la decisión de compra y por último el comportamiento post-compra. Correcto, muy bien. Sí, no, o sea, eso se aplica de acuerdo con la estrategia de negocio que cada uno quiere incorporar. Muy bien. Precisamente respecto al ciclo de compra que menciona el compañero Andrés Felipe, hay varios elementos interesantes. Entonces voy a empezar de aquí, desde el momento cero de la verdad. El momento cero de la verdad para el cliente se traduce en tres etapas. Una etapa de descubrimiento, y en la etapa de descubrimiento puedo acompañarle o no. Eso depende de si he generado contenido de valor para esa persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se acerca el Día de la Madre, bueno, ya pasó, digamos que el Día del Padre, junio. Entonces, empiezo a crear contenido de valor en redes sociales, empiezo a crear blogs, ¿cierto? Empiezo a generar posicionamiento orgánico o contratación de SEM más bien de mi website con motivo del Día del Padre, ¿cierto? Entonces, empiezo a acompañar al cliente en el descubrimiento, porque pues a muchos de nosotros nos gustaría obsequiarle algo al papá en el Día del Padre, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso de descubrimiento, cuando nos damos cuenta, toca comprar un detalle para el papá, listo, ese es el descubrimiento. El descubrimiento es cuando el cliente tiene la necesidad. ¿Yo puedo acompañarlo o no? Pues obviamente, en la medida en que yo lo acompañe, pues vamos a garantizar que nos compre el producto. Si no lo acompaño, tengo una segunda etapa, y es la etapa de consideración. Cuando esa persona empieza a indagar en Internet qué comprarle al papá en el Día del Padre, ¿cierto? Y como ya he hecho pauta en redes sociales, ya he hecho pauta, digamos, SEM en motores de búsqueda o posicionamiento orgánico, tengo un blog y mi website, digamos, es muy dinámica, muy interactiva, hay bastante contenido, entonces ya me vuelvo un elemento a considerar. En la etapa de consideración, el cliente se pregunta, ¿qué le regalo a mi papá? ¿Será que le regalo un reloj o le regalo una camisa? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde hay que estar, con contenido de valor, ¿cierto? Entonces, empiezo yo a darle contenido de valor relacionado con, digamos, que lo que más valoran los padres son, digamos, acompañarlo, los sentimientos, el amor, el cariño, el respeto, ¿cierto? El no olvidarnos de ellos, pero también un reloj, ¿cierto? Entonces, empiezo yo a acompañarlo a esa persona para que me considere. Digamos que en esa etapa de consideración hay múltiples alternativas de resolver ese problema, muchísimas. Muchísimas, puede ser un reloj, puede ser un computador, puede ser un smartphone, puede ser lo que sea, pero yo necesito que me considere y con un buen ecosistema de medios, con una buena estrategia de medios en el entorno digital, yo puedo garantizar que esa persona me identifique como una posibilidad para resolver ese problema. En la etapa 3 del momento cero de la verdad llega la decisión, y la decisión es precisamente cuando el cliente dice, me voy a comprar un reloj en la tienda de joyería, etcétera, la que ustedes quieran. Entonces, ya decidió la compra. Digamos que ahí tenemos un paso casi que ganado. Nos faltaría efectivamente que se haga la transacción, es decir, que pague por el producto. Y ahí viene el primer momento de la verdad. En el canal tradicional se establece como el momento en que la persona se para frente digamos, a la tienda, al anaquel, a la góndola, a la estantería, ¿cierto? Y compra el producto, ¿sí? Entonces, pasa muchísimo que muchas ventas se caen en el primer momento de la verdad, porque, por ejemplo, yo voy a comprar un producto, me voy a un supermercado y me acerco a la categoría de productos que quiero y me doy cuenta de que el otro que no había considerado tiene una promoción. Entonces, se cayó en el primer momento de la verdad porque, digamos que la estrategia, digamos, del competidor incorporaba algo de promoción. En el entorno digital se hace efectivamente a través del botón comprar, es decir, el carrito de compras, ¿sí? Por eso es fundamental que digamos que los e-commerce vean esto como una alternativa de fortalecimiento, porque vamos a requerir digamos, esa interacción inmediata desde la decisión a la compra, porque de la decisión a la compra pueden haber 2 horas, un día, un mes, ¿sí? Hasta el pago digamos, de la quincena, hasta el pago de la prima, hasta las cesantías y demás. Entonces, en ese momento o en ese lapso de tiempo pueden pasar muchísimas cosas que el competidor, pues, de mi marca puede aprovechar. Y el segundo momento de la verdad se expresa, como lo decía el compañero, en la experiencia del usuario. Esa experiencia debe ser gratificante, satisfactoria. Si no se ha cumplido con la promesa de valor del producto,
pues vamos a tener problema en el segundo momento de la verdad. Nos va a comprar, pero no nos va a volver a comprar. Y lo que necesitamos es que nos compre nuevamente. Y lo que es mejor aún, que nos referencie. Y si nos referencia, en ese segundo momento de la verdad, ese cliente transmite ese mensaje a otro potencial cliente y para ese potencial cliente va a ser el momento cero de la verdad. Voy a darles el mismo ejemplo. Yo compré entonces el reloj en una tienda X y le dije a un amigo o a una amiga, mira, este reloj tan bueno, de buena calidad, tan agradable, tan bonito, tan chévere y a buen precio. Entonces, ese cliente potencial va a decir, oye, pues, verdad, el día del padre se me olvidó, o más bien le compro un reloj y ya pienso en la marca y facilito todo el ciclo de compra. Entonces, ahí es fundamental trabajar sobre la experiencia. La experiencia se traduce necesariamente en recompra y referenciación del producto o servicio que estamos enviando. Ahora, ya aterrizando un poco todo esto a lo que nos reúne en torno al marketing de atracción, pues es fundamental reconocer que el marketing de atracción se diferencia de ese marketing, digamos, que generaba saturación, ese marketing que interrumpía en varios elementos. El primero es que el marketing de atracción se centra en el individuo, ¿sí? Entonces, en el entorno digital, yo cómo utilizo los puntos de contacto para hacer interacción con ese individuo, pensándonos en las necesidades de ese individuo. Si Sebastián no tiene tiempo para comprar el reloj, pues para ir hasta la tienda, pues yo se lo envío gratuito, o sea, no te va a costar nada, con, digamos, el empaque de regalo y demás, para que se lo entregues a tu padre en el Día del Padre. Entonces, centrarnos en el individuo y no en el producto debe ser una estrategia importante a la hora de garantizar procesos de atracción. El marketing de atracción se enfoca en la atracción al cliente y no en la interrupción. Digamos que eso ya ha cambiado sustancialmente con el brand content, con el marketing de contenidos, con todo esto, donde empezamos a generar contenido de valor para capturar la atención del cliente y no para interrumpirlo, ¿no? Entonces era bastante molesto cuando estábamos viendo hace un par de años televisión y salía el comercial, bueno, hasta ahora, en el momento, digamos, más interesante de la serie, de la novela o de la película, ¿cierto? Entonces nos interrumpe y esa interrupción es molesta y es incómoda. Cuando hablamos de marketing de atracción, lo que hacemos es lo contrario. Llevamos ese cliente a nuestra marca a través de contenido de valor. Entonces, yo lo que les decía ahorita, o sea, ¿qué información puedo darle a esos padres de familia, de colegios privados, que pues tienen a sus hijos en casa por la medida de confinamiento, por el aislamiento obligatorio, para que pues, se sientan acompañados por la marca en este caso, un colegio? Pues información sobre qué dinámicas, actividades, cómo alimentarse, para que el niño, digamos, pueda aprovechar a plenitud este tiempo, digamos, en el hogar, en el apartamento, en la casa. El marketing de atracción utiliza también medios digitales, digamos que aquí es excluyente, pero no necesariamente a través del marketing, a través de medios digitales hacemos marketing de atracción, lo podemos hacer a través de medios tradicionales. Y algo fundamental, hacemos comunicación bidireccional, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación bidireccional estamos hablando de que hoy el cliente tiene la potestad y posibilidad de respondernos. Antes no, antes uno compraba el producto y pues ya, digamos que la mayor queja era un correo electrónico o una carta. Hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos blogs, hoy tenemos YouTube para manifestarnos de forma permanente respecto a las marcas. Las comunidades virtuales se conforman entonces para que las personas manifiesten lo agradable que se siente el uso de ese producto o lo insatisfechos que se sienten con el uso de ese producto. Entonces hay una comunicación bidireccional. Hoy en el marketing de atracción debemos escuchar al cliente, ¿sí? Hay muchas empresas que equívocamente algún cliente le escribe a la red social y borran el comentario porque es una queja. Sí, hay que escuchar esa queja, hay que llevar esa queja al inbox, ¿cierto? Y escucharlo de manera interna, tratarle de darle solución, porque necesariamente estamos hablando de que hoy no son consumidores únicamente, son prosumidores, generan contenido también, producen contenido. Una pregunta antes de que continúes. Señor. Apelando al dicho que dice que muchas veces menos es más, entonces, ¿cuántas se supone que deberían de ser, digamos, las
las fuentes o los canales para que la comunicación sea bidireccional. Escuché que mencionaste blogs, redes sociales, pero entonces, o entre más mejor, o menos es Eso más, ¿cómo depende del sería buyer ahí? persona, eso depende del cliente, ¿sí? El potencial cliente. Porque es posible que mi cliente, no sé, solo tenga Facebook, entonces solamente va a ser Facebook, ¿sí? Ya. Es posible que se interese por videos en YouTube, pues entonces solamente va a ser videos de YouTube. Es posible que nada más utilice correo electrónico, entonces solamente va a ser mailing, Lo que indica que newsletter. entonces lo idóneo sería aumentar la fuente donde el cliente se pueda expresar para que la comunicación sea bidireccional, ¿correcto? Claro, claro, claro. Ahora, depende de las organizaciones. Hay organizaciones que llegan a varios mercados, ¿no? Eso es lo que yo digo. Entonces, dependiendo del mercado, pues yo establezco algunos canales de interacción con esos clientes, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, hay una empresa que pueda definir 5 buyer personas, 5 perfiles de cliente. Entonces, tiene que establecer 5 canales de comunicación diferenciados, obviamente a través de la website, a través del WhatsApp Business, a través de las redes sociales, para poder recoger a todos los buyer personas o perfiles de cliente. Yo puedo llegarle, por ejemplo, vamos a hablar de lo que están haciendo, vamos a hablar del sector público. Hay algo que se llama la ciclovida. La ciclovida la organiza la alcaldía de Cali. Y la alcaldía de Cali le llega a muchos públicos, ¿no? Porque, bueno, cuando se estaba, digamos, en la normalidad, antes de la cuarentena, pues salíamos los domingos y, bueno, eso ayuda en el bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se está transmitiendo a través de, creo que el canal Win Sports, se está transmitiendo a través de Telepacífico y demás. Pero entonces, como la ciclovía es tan amplia, llega a muchas personas, entonces tengo que perfilar, ¿cierto? Entonces tengo que perfilar buyer persona. Un buyer persona van a ser jóvenes, digamos, universitarios, otro buyer persona van a ser adultos mayores. Pero ¿qué es el adulto mayor de la ciclovía? ¿Será que, digamos, bicicletas o caminar o trotar o la música o el ambiente? Entonces yo empiezo a diferenciar el contenido respecto al buyer persona. ¿Sí me hago entender? Igualmente los canales de contacto. Entonces, ¿cómo me contacto con un cliente adulto mayor que le interesa la ciclovía y cómo me contacto con un joven que le interesa la ciclovía? Listo, muy bien. Bueno, otras diferencias interesantes, por ejemplo, no solo buscamos vender en el marketing de atracción, en todos los procesos de atracción, buscamos informar y entretener, generar charlas, diálogos con el cliente y procesos de interacción. Y algo realmente importantísimo digamos, para las organizaciones, y es la posibilidad de medir los resultados. Antes teníamos la imposibilidad, ¿no? Uno trataba de identificar a través de un formato de dónde provino la compra, ¿cierto? Entonces era bien difícil, porque uno le decía al cliente, cuando iba al concesionario de vehículos, por ejemplo, lléname este formato, ¿dónde dice nuestra pauta? Entonces, pues el cliente, pues, estoy más interesado en comprar mi vehículo que en acordarme de dónde fue que vi el producto. O sea, no, pues me lo dijo un amigo, o puede ser que lo vi en televisión, o puede ser que lo escuché en radio, o pues, recibí un flyer, o lo vi por internet. No se sabe exactamente. En cambio, en el entorno digital tenemos la posibilidad de evaluar de dónde proviene la compra. Es decir, si la persona le dio clic a mi pauta en Facebook, y eso lo llevó, por ejemplo, al carrito de compra y ahí ya compró el producto, entonces me doy cuenta que la estrategia en Facebook es acertada. Sin embargo, si vi que en Instagram no hubo ningún tipo de cliqueo, no hubo ningún tipo de acción, pues entonces me estoy dando cuenta que no es acertado invertir en Instagram específicamente para el producto que estoy ofertando. Eso que me permite a mí tomar decisiones inmediatas, ¿sí? No esperar a 6 meses para evaluar cómo se comportó las ventas del producto, sino a la semana o al mes identificar cómo ha reaccionado la audiencia respecto a los canales o plataformas digitales que yo he utilizado. Entonces, la posibilidad de medir se considera para mí un elemento estratégico de la comunicación digital que permite tomar decisiones, digamos, estratégicas, pero también acertadas y de manera, digamos, oportuna. Vamos un poco más allá. No sé si vamos bien de Con tiempo, otra Luciano. pregunta, es que la verdad creo que estoy lleno de dudas. Lo del Dale. tema que mencionas de las quejas, o sea, las PQR, preguntas, quejas y reclamaciones, ¿no se supone que debería haber, digamos, una especie de enlace encaminado y orientado solamente a eso?
cosa de que pues, las fuentes como las redes sociales y todo, los clientes no lo utilicen para quejarse, sino pues como para expresar de pronto la gratitud que tuvieron frente a la experiencia de compra o algo así. O no sé si estoy equivocado, si también debe ser una opción para que los clientes se quejen o algo. Obviamente atendiéndola, ¿no? Porque pues de conformidad con la gerencia del servicio al cliente, que un cliente a uno le diga un inconformismo es una oportunidad bellísima de mejorar en aquello que se está obrando mal, para eventualmente, obviamente, ser más eficaz frente a la competencia. Entonces, no sé, me generaste esa duda. Listo, ¿Cómo muy bien. entonces se debe manejar el tema de las PQR? A ver, el sistema de PQRS pues en el sector público PQRS de denuncia, digamos que pues obedece a un plan digamos, de, de centrales de comunicación, de canales de comunicación más bien. ¿Ah? Entonces yo puedo tener un sistema de PQRS donde incorpore las peticiones a través de Facebook. ¿Sí me hago entender? O Ajá. sea, todo lo que llega a Facebook lo debo tratar con ese mismo rasero, como una petición, como una queja, como un reclamo, como una felicitación, como una denuncia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y eso lo incorporo a mi plan estratégico, es decir, tomo decisiones estratégicas a partir de eso. Entonces, no es para nada, digamos, ¿cómo decirlo? No se aísla y no se diferencia. Yo complemento, más bien. Ya, ¿Listo? ya. Ahora, lo que sí es cierto es que si hay una queja a través de redes sociales, lo importante es resolver la queja, pero llevarlo y en principio Direccionar a a a la números. persona por inbox, ¿no es cierto? Sí, claro, eso debe ser inmediato. Listo. Muy bien, vamos a ir cerrando con unos elementos importantes. Quiero que veamos, yo sé que seguramente algunos por experiencia en ventas pues, lo conocen, el funnel de ventas o el embudo de ventas, digamos que lo hemos tratado muchísimo. Vamos a verlo en el entorno digital y en procesos de atracción. Y un poco orientado hacia el inbound marketing, que trata precisamente de eso, de procesos de atracción y no de empujar a las audiencias, sino de atraerlas. El primer momento del funnel de ventas, desde el rol del potencial cliente, es un desconocido, porque yo no tengo suficiente información de ese desconocido. Vamos a retomar el tema de la ciclovía. Yo sé que muchos adultos mayores pues salen a hacer actividades deportivas, lúdicas, a caminar, a trotar en este espacio, pero yo no sé cómo se llama, ni siquiera tengo un correo electrónico, ¿cierto? Entonces es un desconocido. Lo primero que debo hacer dentro de ese proceso de atracción, en ese funnel según el funnel de ventas orientado al inbound marketing, debe ser un proceso de atracción precisamente. Es decir, ese desconocido lo tengo que llevar a mi website, lo tengo que llevar a mi blog, lo tengo que llevar a mi página en Facebook, lo tengo que llevar a mi red social. ¿Listo? Entonces, esa es la primera tarea. ¿Cómo lo hago? Con contenido de valor. El contenido de valor se logra con información que el cliente o la persona considere importante. Un adulto mayor, ¿qué le puede interesar? Por ejemplo, ¿qué tan saludable es caminar 3 horas en la ciclovía? Bueno, eso te ayuda en temas cardiovasculares, eso te ayuda para ejercitarte, digamos, para el sistema óseo, para los músculos y demás. Si yo brindo esa información de valor, ese cliente se va a sentir interesado y va a llegar a mi website, ¿cierto? Porque yo la he publicado en redes sociales, porque he hecho pauta de los posts en Facebook y demás. Entonces, se va a sentir motivado a indagar más sobre esa información. Entonces, esa persona que era desconocida pasa a ser un visitante. ¿Por qué es un visitante? Porque es un número. Si entró a nuestro blog, se puede registrar como un visitante único, ¿cierto? Un primer visitante. Entonces, ya tenemos un número, pero eso no es suficiente según el proceso de atracción en el funnel de ventas del inbound marketing. Tenemos que llevarlo a un momento después. El momento después es un proceso de conversión. Y la conversión básicamente se trata de capturar a esa persona como un registro. Y cuando yo hablo de registros, hablo de leads. Los leads se conciben como registro. Entonces ya deja de ser una persona, perdón, un visitante para ser un registro. ¿Por qué es un registro? Porque nos da sus datos. Entonces muchas veces ustedes han ingresado en internet, están indagando, por ejemplo, documentos, productos, servicios, lo que sea, licencias de software, no sé, estudiar en instituciones de educación superior y demás, y les piden un registro. Ese registro es un proceso de conversión. Digamos que ese registro no se logra tan fácil, ¿no? O sea, yo no doy mis datos tan fácil, me tiene que dar algo de valor. Entonces, a eso le llamamos transacción de valor. Yo te doy mis datos, es decir, mi correo y mi teléfono y mi nombre, ¿y tú qué me das a cambio? No, te obsequio un ebooks, te obsequio videos, te obsequio tutoriales, te obsequio una promoción, te hago un descuento, te obsequio una webinars,
te regalo infografías, ¿sí? Te regalo, no sé, un test del producto, una prueba del producto, lo que sea. Pero yo, para garantizar ese proceso de conversión, tengo que ofrecerle algo de valor a esa persona. Entonces, cuando ya llego a ese proceso de conversión, estoy logrando algo que se conoce como un lead. Y un lead es un registro de una persona que ya reposa en nuestra base de datos, y al reposar en nuestra base de datos podemos administrar naturalmente en un CRM, una plataforma de Customer Relationship Management o una plataforma de marketing digital, donde podemos hacer nutrición de ese registro. Ahora, hay elementos importantes, ¿no? Existe la ley de Habeas Data del año 2012, donde se establece que todas las personas somos dueños de nuestros propios datos. Es decir, yo no puedo administrar bases de datos si la persona no me ha autorizado a utilizar, a disponer, a manejar su información. Es decir, si la persona quiere que ya no esté su nombre dentro de mi base de datos, me tiene que escribir y yo lo tengo que eliminar de Hola, Sebastián. ¿Qué pasó con el audio? Sebastián. Luz. Escucho, ¿me escuchan? Ah, no, es que te nos perdiste un momentico. No te Sí, dejamos de escuchar por un instante. Ah, ok, bueno. Entonces, ¿en dónde quedamos? Creo que íbamos en plataforma CRM, ¿sí? Sí, más o Sí, la del menos. Customer Ahí. Relationship Management. Ah, listo, muy bien. Entonces, si tenemos una base de datos robusta de potenciales clientes, tenemos que generar contenido para esa base de datos. Y esa base de datos, o esos leads, esos registros, deben ser nutridos, lo que llamamos educación, y que en otras palabras podemos reducir como lead nurturing o lead scoring. Y vamos a clasificar los registros, ¿cierto? Hay registros de personas que están muy interesadas en comprarme y me van a comprar ya. Y hay otras personas que están evaluando la compra, ¿cierto? Entonces, el tratamiento debe ser diferenciado. Si no lo hago de manera diferenciada, por ejemplo, para una persona que ya me va a comprar, yo le enviaría un testimonial, un video, ¿cierto? Un enlace a YouTube, una publicación en redes sociales donde diga de personas que han utilizado el producto y se sintieron satisfechos, un correo electrónico, por ejemplo, para cerrar la venta, ¿cierto? Pero a ese cliente que todavía no me va a comprar, que lo está pensando, pues necesariamente tendré que darle otro tratamiento, es decir, darle mayor contenido de valor para que sienta la necesidad de compra respecto al producto. Una vez ese cliente, ese registro, sea nutrido, sea educado, como lo llamamos aquí, se convierte en un MQL, un Marketing Qualified Leads, un registro cualificado por mercadeo. Y se cierra la venta. Y en el proceso de cierre de venta, pues ya evidentemente entra la fuerza de ventas, el departamento de ventas llamará a una persona, al cliente, para que compre el producto, ¿cierto? Entonces ya lo llama para que pues vaya a un test drive, para que haga uso del producto. Bueno, se cierra la venta con algún evento, alguna actividad, y ya pues efectivamente se hace el proceso de transacción. Es fundamental reconocer que en el funnel de ventas, según el inbound marketing, ese cliente tiene que transitar, ¿cierto? Digamos, desde un momento de atracción, pasando por un proceso de conversión, seguidamente una educación y finalmente la venta. Y pues posteriormente los procesos de evaluación y análisis. Cada momento de ese funnel de ventas puede utilizar diferentes plataformas o canales digitales. Es decir, puede utilizar blogs, puede utilizar redes sociales, puede utilizar, digamos, páginas de aterrizaje, puede utilizar ebooks, puede utilizar email marketing, puede utilizar marketing automatizado, puede utilizar chatbots y demás. Digamos que hay múltiples herramientas y plataformas que yo puedo utilizar para llevar a ese cliente potencial a que realmente me compre. Y quiero cerrar con esto que digamos que nos plantea un horizonte bastante interesante. Yo retomo aquí lo propuesto por los señores de HubSpot. HubSpot es una plataforma de marketing digital muy conocida a nivel mundial, es de Estados Unidos, y precisamente lo que les voy a presentar fue fuente de inspiración del señor Bezos, que yo me imagino que conocen, que es el dueño de Amazon, para desarrollar toda su, digamos, su propuesta de valor a nivel de corporativo. Entonces, dicen los señores de HubSpot, dicen que entre 1990 y 2006,
las organizaciones se focalizaron en el proceso de engagement, es decir, vinculación, ¿cierto? Vincularse. Del 2006 al 2018 nos enfocamos en los procesos de atracción, lo que estamos hablando ahorita precisamente, procesos de atracción. Y de 2018 en adelante nos vamos a enfocar en el disfrute o la satisfacción del uso de ese producto, acompañarlos a ese cliente en lo que llamamos la postventa o la postcompra del producto. Entonces nos planteamos una nueva alternativa al funnel de ventas y esa nueva alternativa se concibe como el flywheel. El flywheel es un concepto bastante técnico en el marketing digital que concibe digamos, un nivel superior del funnel de ventas. El funnel de ventas que ustedes están viendo acá, el embudo de ventas, pues concebía al cliente como la idea última, ¿no? Como el último momento de esa pirámide invertida. Es decir, el cliente era una idea tardía. Ahora, el flywheel plantea al cliente como el centro. ¿El centro de qué? De las acciones de mercadeo, el centro de las acciones de ventas y el centro de las acciones en servicios. Es decir, todas las acciones configuradas de manera alineada para acompañar a ese cliente en el uso del producto y en su posterior satisfacción. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea a nosotros como retos el flywheel? Que ese ciclo gire cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque si gira cada vez más rápido, el prospecto se vuelve cliente, porque hemos logrado, aparte de generar atracción, lo hemos vinculado, y ese cliente se vuelve promotor porque disfruta de nuestro producto acompañado de un buen servicio y promueve para un extraño, digamos, el producto, es decir, lo referencia y eso se convierte en proceso de atracción y así de manera permanente. Es decir, vamos haciendo que gire cada vez más ese flywheel y eso va a permitir mayor amplitud de la organización en términos de mercado, mayor proceso de atracción. Ahora, así como necesitamos que sea más rápido, pues tenemos que incorporar bastantes acciones estratégicas y a eso le llamamos fuerza. Si yo imprimo fuerza en atracción, entonces tengo que desarrollar contenido de valor, tengo que desarrollar blogs, tengo que desarrollar redes sociales relacionadas con el cliente, con el buyer persona. Si yo imprimo fuerza en engagement, entonces ¿cómo yo me vinculo con ese cliente? ¿Cómo le nutro contenido? ¿Cómo garantizo que ese cliente se sienta vinculado a mi marca y a mi producto? ¿Cómo le explico cómo utilizar el producto? Y finalmente, cuando yo lo acompaño, es decir, ¿cómo le garantizo si hay problemas con el producto? Entonces, una garantía, respuesta inmediata y demás. Ahora, el gran desafío que tenemos es evitar que ese flywheel, digamos, se detenga, y a eso le llamamos procesos de fricción, y esos procesos de fricción, ¿cómo están relacionados según este planteamiento teórico de los señores de HubSpot? Precisamente con obstáculos. Y los obstáculos es, por ejemplo, el cliente se sintió atraído por, el prospecto, perdón, se sintió atraído por el producto. Cuando ya entró a la página web, vio que no hubo interacción, lo que ya habíamos hablado, falta de usabilidad. Entonces se corta. Aquí hay un obstáculo, eso es una fricción y eso hace que el ciclo de ventas se disminuya en velocidad y por ende el crecimiento de la organización. En resumen, para garantizar este crecimiento de la organización, la fórmula es muy simple. Fuerzas en mercadeo, fuerza en ventas y fuerza en cliente, elevado a las dos. ¿Por qué, digamos, doble fuerza en cliente? Porque siempre va a ser mucho más, digamos, fácil, mucho más económico retener un cliente que capturar un nuevo cliente. Y, por supuesto, eso nos va a 10 veces más rentable. Claro, toda una vida. Y eso nos va a permitir, por supuesto, llegar a ese nivel de referenciación y lo que para muchos suele ser una utopía, para el mercadeo siempre será un proyecto, es garantizar procesos de fidelización de las audiencias. ¿Lo de fricción a qué hace referencia? Fricción son las acciones que evitan que el flywheel gire. Entonces, como ya les decía, no tengo un chatbox, por ejemplo. Eso puede ser una fricción. O no incluyo dentro de digamos, el disfrute del producto, el envío del producto a casa, ¿sí? O sea, el cliente tiene que ir a la tienda a reclamarlo. Eso es fricción, ¿sí? O si el cliente va a llamar, omnicanal se llama eso. Si va a llamar, vio el teléfono a través de internet y llamó y no contestó nadie, pues hay fricción. ¿Por qué? Porque el cliente no se va a sentir interesado por comprar el producto y no va a comprar el producto y mucho menos lo va a referenciar. Se traduce en pocas palabras en los obstáculos que al cliente le impidan tener comunicación directa con la marca en cuestión. Correcto. Comunicación y relacionamiento. Relacionamiento, ¿no? Porque estamos hablando de la satisfacción del usuario en el segundo momento de la verdad. Listo, Luz Ángela. Creo que paramos ahí. Ok, Sebastián, pues
La verdad, muchísimas gracias por esta conferencia de verdad súper poderosa, muy completa, muy clara. Creo que pues nos dejaste con muchísimas claridades de lo que es el marketing digital y bueno, la verdad es que pues nos alienta a seguir pues en este proceso porque todos estamos en una travesía pues importante en la que tenemos que mirar cómo llegamos a dónde llegamos pues y cómo lo logramos. Básicamente pues es esto. No sé si hay preguntas, si dentro del público tengamos preguntas que quieran hacerle a Sebastián. ¿No? André Felipe. De hecho, yo sí tengo varias, solo que aquí estoy organizando las ideas para exteriorizarlas, porque creo que fue el que más pregunté. Sí, pero muy chévere, Andrés, porque de verdad de eso se trata, que aprovechemos estos espacios que nos ofrece la Absolutamente. maestría en comunicación estratégica y de verdad que pues a este proyecto de este coloquio permanente virtual comunicación y más que ofrece la maestría pues se han unido personas supremamente experimentadas y con un interés pues poderoso de compartir sus saberes y sus experiencias como es el caso de Sebastián. Entonces, pues aquí lo tenemos unos minuticos más para hacerle consultas y bueno, ¿no? Pues no sé si alguien antes de André Felipe quiere preguntarle algo. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, primero que todo, felicitarlo porque estuvo muy bueno el tema y muy bien explicado. Mi pregunta es con respecto, por ejemplo, no ve mucho en Instagram cuando van a hacer ventas de productos y las personas hacen malos comentarios, pero no hay respuesta ni los borran. Entonces, por ejemplo, uno cómo hace para, digamos, lidiar con esos malos comentarios que pueden hacer malas referencias para nuevos compradores. Ok, muy bien. Gracias, Lorena. A ver, varias cosas. Lo primero es que cada una de las estrategias que determinemos en el marketing digital, digamos, debe pensarse de manera, digamos, estructural. No es suficiente únicamente con crear nuestro perfil en cualquier red social para presentar nuestros productos. Es necesario crear toda una estructura que permita la dinamización de contenido y lo que tú dices, la contestación o la respuesta ante inquietudes. Para eso se requiere seguramente un community manager, una persona ahí pendiente pues, de generar contenido, de estar pendiente de la información y evidentemente o sea, es muy posible que nos encontremos con múltiples mensajes desobligantes, críticas y demás, pero lo importante es o sea, contestar en ese espacio y llevar al inbox esa inquietud, es decir, nos comunicamos contigo a través de inbox para saber cuál fue la situación en particular. Entonces, obviamente eso va a pasar y eso, digamos que es de las grandes, digamos, dificultades, pero también oportunidades que tienen las organizaciones hoy. Y es que el cliente tiene esa potestad de poder manifestarse de manera permanente, sea que se haya sentido satisfecho o no con el uso del producto. Entonces, lo importante, la respuesta es simple. Lo importante es tener una persona ahí contratada o el mismo gerente o el mismo dueño, si estamos hablando de una pyme o una pequeña empresa, que esté pendiente de la dinamización de los contenidos, de la publicación de contenidos de contexto, ¿cierto? Porque si no vamos a tener bastantes problemas a la hora de potencializar nuestra imagen en el entorno digital. Ok, Muchísimas gracias. Te hago otra pregunta, qué pena. Por tranquila. ejemplo, a veces cuando, digamos, hacen esos malos comentarios, porque digamos a mí me ha pasado que a veces no me gusta algún producto y pues yo siempre mando mensaje al inbox, pero muchas veces se ve que tratan como de ofrecerle a uno un servicio diferente o un producto diferente. No sé si de pronto lo hacen como, no sé si para tapar como el mal producto que entregaron o el error, pero de todas maneras uno queda como con esa insatisfacción porque el producto que uno buscaba no cumple las expectativas que uno quería y le entregan a uno otro producto, como que mira, te entregamos este producto para que pruebes otro diferente, como para que uno se enamore como de esa marca, pero pues en realidad no le están llenando las expectativas a uno.
Ok, muy bien. Yo recuerdo que al inicio de la charla les mencionaba que todo esto que hacemos de comunicación digital o de marketing digital pertenece a un pequeño elemento del mix del marketing, digamos de las 4 P clásicas que uno maneja. P de producto, P de precio, P de plaza y P de promoción. Entonces, ahí es fundamental lo que yo les dije, la alineación estratégica de esas 4 P. Entonces, si tenemos un buen producto, podemos hacer cosas importantes a nivel de promoción y eso va a facilitar, por supuesto, los procesos de posicionamiento de marca. Pero si tenemos un producto que tiene falencias, que tiene dificultades, pues vamos digamos, a conducir a lo contrario y a generar insatisfacción, un poco de rechazo respecto a mi marca y a mi producto y eso es delicado. Entonces, digamos que lo importante es garantizar una alineación estratégica entre las 4P. Si yo voy a ofrecer un producto de alta calidad, ese producto tiene que ser de alta calidad, ¿cierto? Lo contrario es que yo diga que es un producto muy económico y el cliente dé por sentado de que la calidad del mismo no va a ser tan alta y por supuesto va a tener problemas, digamos, al tercer, cuarto o quinto uso, ¿listo? Entonces, La eso tiene promesa que de ser valor, ¿no? transparente. La promesa de valor, sí, señor. Bueno, aquí nos pregunta Camilo Vázquez, ¿cómo reactivar a clientes olvidados y perdidos en una empresa que utilizaba Instagram como portafolio de servicios? ¿Qué ideas tienes? Bueno, ahí hay que tener bastante claridad respecto al concepto de olvidados y perdidos. Digamos, si es un cliente, pues en teoría es mi cliente y tengo su registro. Lo importante es tener claridad de ese registro, esa base de datos, ese nombre, ese correo electrónico, ese teléfono, ¿cierto? Para poder establecer un vínculo nuevamente con esa persona. Si, por ejemplo, esa persona no tiene Instagram, pues por ahí no va a ser el canal de contacto. Seguramente es por teléfono, entonces deberá ser a través de una llamada. Entonces, lo importante es tener claridad de los registros que llamamos olvidados y perdidos. O sea, digamos que, que si tenemos el registro de esa persona, se va a hacer muy fácil identificar el canal de contacto más idóneo para garantizar esa nueva comunicación e interacción con el mismo. Ok, bueno, aquí para quienes no se hayan inscrito a través de la plataforma de Pigua, yo ya escribí en el chat, por favor escríbanme al correo de la maestría, que es maestría en comunicación@usc.edu.co, para enviarles el video y la presentación de Sebastián. Sebastián, tú me haces llegar la presentación, ¿cierto? Sí, claro, claro, Luz Ángela, Ok, yo te la remito. entonces, ¿hay alguna pregunta? Andrés Felipe, ¿ya estás listo? ¿Se nos fue Andrés? No, Andrés está por aquí. Sí, más o menos, sino que, pues, a ver, lo voy a plantear de la siguiente manera. Hubieron varios conceptos que yo sentí que me